Le damos toda gloria, toda honra al Santo de Israel, toda alabanza al que vive, al que reina por siempre, para siempre. En esta ocasión vamos a hablar con relación a la parashá que corresponde para este día santo del Todopoderoso, que corresponde al Shabbat. En la palabra del Señor, en el libro de Éxodo, capítulo 30 al capítulo 34, les menciono los capítulos correspondientes para que puedan anotarlo. Vamos a hacer un resumen en esta hora con relación a la porción bíblica que corresponde para este Shabbat, para esta semana, con el nombre de Kitizá en hebreo, que significa cuando hagas un censo. También vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 18, para que lo tengas ahí en cuenta. Y vamos a estar leyendo Malaquías, capítulo 1, del verso 10 al verso 2:7. Anota todo esto para que luego puedas también buscarlo en tu Biblia. Les habla la pastora Mayrene Abreu de la congregación Yeshua Melech en República Dominicana. Le damos la bienvenida a todos los países que nos están sintonizando en esta hora, a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga cada día más grandemente en el nombre poderoso de Yeshua. Aquí nos habla en el libro de Shemot, así llamado en hebreo, el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 11 al 16, nos habla del dinero de rescate. Y este es un tema muy importante. En hebreo a este tema se le llama Pidyon Nefesh. Es un tema que ya hemos hablado aquí en la congregación y que vamos a dar unas pinceladas en este momento para que las personas puedan saber de qué se trata. El Pidyon Nefesh es una ofrenda que se saca, se aparta en la tierra de Israel como rescate del alma. El motivo es el rescate del alma. Y vemos en Éxodo capítulo 30, verso 11, que nos dice lo siguiente. Habló también Adonai a Moshe diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto es muy importante, esta parte aquí, porque el rey David fue grandemente amonestado por el Señor por haber roto este mandato que el Señor había ordenado. Dice el verso 13, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Adonai. El requisito en esta parte era tener los 20 años arriba y todo el que fuera censado, todo el que fuera contado, tenía que pagar lo que se llama en hebreo el Pidyon Nefesh, que es el rescate del alma. Todo el que sea contado, dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Hoy en día sabemos que Yeshua pagó el precio por nosotros. Hoy en día sabemos que si no fuera por su sangre preciosa, que pagó el gran precio para que nosotros no tuviéramos que pagar ningún precio, no fuéramos redimidos. Pero es un requisito esencial, y lo era en ese momento también, sacar el dinero del rescate del alma. Y por eso quise dejarte esta parte en conocimiento, para que sepas a lo que se refiere
cuando nos habla del rescate del alma. Éxodo 38, capítulo 38, verso 25, si me acompañas ahí, sin cerrar esa parte, porque vamos a volver allá nuevamente. Para los hermanos también que me están escuchando, lo estamos hablando bien al pasito, para que puedan buscar también en sus Biblias. Éxodo 38, verso 25. Les doy unos minutitos para que lo busquen. Éxodo 38, verso 25 nos dice lo siguiente. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Vemos aquí una lectura más que nos hace referencia a esta ofrenda que tenía que sacar todo el pueblo de Israel. Y dice el verso 26, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. En Éxodo 38 nos está dando una idea de la cantidad de personas que fueron censadas y lo que hubo que pagar por cada una de estas personas. En la parashá de hoy, parashá significa porción bíblica de la semana, ya ustedes lo saben, lo estoy diciendo para los hermanos que nos están escuchando, que están nuevos con nosotros. Dice también Éxodo capítulo 30, nos habla de la fuente de bronce que fue ordenada a Moshe por Adonai, nos habla del aceite, de la unción y del incienso que debía ser dedicado para el altar. Y también nos habla de un punto muy importante, que por eso les estoy llevando hasta allá, que es el llamamiento de Betzalel y Aholiab. Aquí nos habla en el capítulo 31 del llamado que le hace el Señor a Betzalel y a Aholiab, escogido por el Señor para obra primorosa del templo. Este capítulo 31 es muy importante y quiero que le prestemos mucha atención. Desde el verso 1 al 11 lo vamos a leer. Habló Adonai a Moshe diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado del Ruach, así se llama en hebreo, del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Aquí vemos algo muy importante, quiero hacer una cortita pausa aquí. En el verso 3 nos dice que estos hijos de Israel, Betzalel y Aholiab, fueron dotados por el Espíritu de Dios. A veces nosotros queremos trabajar en cierto ministerio, pero resulta que el Señor tiene escogido los ministerios que Él ya tiene preparado para nosotros. Dice en el verso 3 que el Señor lo llenó de su espíritu, le dio sabiduría y también le dio inteligencia, también le dio ciencia y también le dio arte. Cuando nosotros somos llamados por el Señor, acontece algo muy importante, que es que el Señor no llama a nadie sin equiparlo de todo lo que nosotros necesitamos para el servicio del Señor. Si usted fue llamado a ser evangelista, a llevar la palabra del Señor a todas las personas que Dios le ponga en su camino, usted no tiene que preguntarse que si sé hablar bonito, que si sé hablar feo, que si estoy en la capacidad. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que capacita? El Ruach, el Espíritu del Dios vivo. Y nosotros, ¿quiénes somos? Un vaso de honra en obediencia al Señor, que usado por el Espíritu de Dios nos vamos a sorprender de las cosas que podemos hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces nos encontramos con una persona
que está pasando una prueba o un proceso y nosotros le damos una palabra de parte del Señor que nosotros mismos nos sorprendemos. Y que nosotros mismos nos preguntamos muchas veces, pero ¿y fui yo que le dije eso? Pero ¿y de verdad de dónde me salió esa lectura si yo ni siquiera me recordaba de eso? A veces el Señor nos da palabras que uno dice, pero realmente el Señor fue que lo hizo porque yo no sabía nada. O nos da una revelación de algo que una persona está pasando y uno se queda como en shock cuando uno le dice a esa persona, mira, el Señor me mostró esto y esto. Y uno se queda como en shock porque uno dice, wow, pero el Señor me habló. El Señor me usó para levantar a esa persona, para darle esa palabra de vida. ¿Y por qué acontece eso? Cuando uno es llamado por el Señor, no tenemos que preocuparnos de lo que vamos a decir o hablar. Lo dice la palabra del Señor bien claro, cuando le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a decir en los tiempos finales, porque yo les voy a dar la defensa, yo les voy a dar la palabra que ustedes necesitan para ese momento. Sigue diciendo el verso 5, y en artificio de piedras para encastarla. ¿En qué más lo ungió el Señor a estos dos siervos del Altísimo? Le dio la capacidad, le dio la inteligencia, la ciencia, pero dice el verso 5, que también en artificio de piedra para encastarla y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Aquí vemos algo muy importante, es que el Señor escoge y el Señor capacita. En el verso 12 nos habla de una señal de pacto. Este capítulo es muy importante, se lo mencioné desde el inicio. Aquí nos habla de una señal de pacto que el pueblo hace, el Señor hace, con el pueblo de Israel. Y esta señal de pacto, como lo vemos en este capítulo, es que el Shabbat, el día de reposo, el día santo del Señor, este día que muchas personas dicen, no, porque es parte del Antiguo Testamento, no, porque yo no debo ni honrarlo ni guardarlo, porque eso caducó. Recuerden que leímos esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 24, me parece que del verso 32 en adelante, que dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra que dice, no pasará. Nos dice el verso 12, habló además Adonai a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. Vemos bien claro aquí en el capítulo 31, verso 13, que el Señor ordena, el Señor es quien le ordena a Moisés, no es a cualquier cosa, le ordena al siervo, a su siervo que tenía equipado en ese momento para sacar a su pueblo y llevarlo a los mandamientos, le dice Adonai a Moshe, diles a mi pueblo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí, dijo el Señor, y vosotros por vuestras generaciones.
para que sepáis que yo soy Adonai el Señor, que os santifico. ¿Qué nos hace el Señor cuando nosotros empezamos a honrar su mandamiento? Nos santifica, y es importante que sepamos esto. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Esto no es cualquier cosa. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. A veces nosotros decimos, no, el Señor ya me salvó, yo soy salvo por la sangre de Yeshua, pero el que nosotros seamos rescatados, salvos por la sangre de Yeshua, no nos da permiso ni autoridad de romper ni de quebrantar los mandamientos del Señor. Todo lo contrario, si realmente yo amo al Señor, si realmente yo deseo agradarle, ¿qué yo debo hacer? Hacer lo que Él manda. Lo dice Juan capítulo 14. ¿Qué dijo Yeshua a todo su pueblo en Juan capítulo 14? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto no es cualquier cosa. No podemos profanar ni coger este día de relajo. Sigue diciendo el verso 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Y muchos dirán, bueno, pero yo veo mucha gente que quebranta Shabbat y no se ha muerto. Entonces la palabra de Dios no es verídica. Recuerden, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo bajo la gracia de la sangre del Cordero. Y muchas personas piensan que el Señor lo tiene que matar literalmente, como acontecía antes de que caiga seco ahí. No es así. Ustedes saben que lo que pasa es que la persona muere espiritualmente. La persona muere espiritualmente. Entonces, el que reciba la marca de la bestia se va a morir al instante. No, el Señor lo va a dejar que siga viviendo. ¿Y cuándo es que se le va a reclamar a esa persona que se haya puesto la marca de la bestia? Cuando llegue el tiempo del juicio. Lo mismo acontece cuando quebrantamos los mandamientos. Hay personas que creen que porque Dios no lo mató con un rayo fulminante en el momento, no pasa nada. Pero espiritualmente nos secamos. ¿Y por qué el rey David dijo tan desesperadamente en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu? No, Señor, te pido que no alejes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David conocía estas reglas. David sabía que cuando quebrantamos los mandamientos del Señor, ¿qué pasa? Morimos espiritualmente. Lamentablemente, mis hermanos, pero es así. Dice el verso 15, continúa en la parte donde nos quedamos. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Qué tan importante que nosotros entendamos que es una señal de pacto, como un matrimonio. ¿Cuál es la señal que usa el matrimonio para recordarse que están casados? Los anillos, los aros de boda. El tener esos aros de boda y le hace recordar al otro, yo estoy comprometido. Yo hice un compromiso el día que dije, yo te recibo como mi esposo, y la esposa dice, yo te recibo como mi esposo y como mi esposa, y ahí se ponen los anillos en señal de pacto. ¿Y cuál fue la señal de pacto que el Señor escogió? ¿Cuál fue los aros de anillo que el Señor escogió con nosotros? El día santo. Tan importante es este día y tan poco conocimiento se tiene de esto, que por eso mucha gente lo rompe, lo quebranta, no lo guarda. Porque si una persona que tiene temor de Dios se entera de que es un pacto de amor que el Señor hace con nosotros, dice, Dios mío, se agarra la cabeza y dice, pero yo no sabía eso. Y comienza a honrar el mandamiento del Señor. Nos sigue diciendo en el verso 18, y dio Moshe
Cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. A mí siempre me ha impactado este verso. ¿Por qué me ha impactado? Porque ¿quién escribió estos mandamientos? ¿Moisés o Adonai? Adonai. Asimismo, Adonai fue quien lo escribió con su propio dedo. Entonces, si lo escribió Adonai, ¿quiénes somos nosotros para borrar o arrancarle la hoja a la Biblia o quitar lo que Dios dijo que Él mismo lo escribió con su dedo? ¿Usted se imagina algo así? Cuando nosotros estamos así como enamorados, a nosotros se nos sale como la baba, así, ay, cuando vemos a esa persona, se nos sale la babita como Andy, así, ¿verdad? Así mismo, ay, Dios santo, y uno respira y suspira cuando esa persona, y cuando uno está enamorado, aunque la persona esté fea, tú dices, qué bonita, o qué bonito, ay, pero eso es lo más hermoso. Igual pasa con los padres, con sus hijos. Dile a una mamá que su hijo es feo. ¿Qué hacen las gallinas? Las gallinas se alborotan cuando le tocan a un pollito, porque pelean por sus pollitos. Entonces, si tú le dices a una mamá o a un papá que su hijo es feo, se pone como la gallina. Imagínate el Señor, cómo nosotros debemos estar con el Señor y sus pactos, porque Él lo escribió. Entonces, si nosotros estamos realmente enamorados del Señor, tenemos temor a su palabra, lo amamos, ¿qué nosotros hacemos? Se nos sale la babita, porque por agradarlo a Él, por honrarlo a Él. Y wow, esto lo escribió el Señor con su propio dedo. A mí no me queda otra que por amor a Él honrar sus mandamientos. Yo quiero hacer como una volada, así como dice por ahí. Habla en el capítulo 32, miren aquí el título que tiene mi Biblia, no sé el que tiene la de ustedes ahí. Dice el becerro de oro. ¿Y quién recuerda lo que significa el becerro de oro? El becerro de oro fue construido a manera de idolatría. Dice el verso 1, viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte. Recuerden que Moisés estaba 40 días y ¿cuánto? Y 40 noches con el Señor. Y viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender, le dijeron a Aarón, dice, entonces Aarón le dijeron, se acercaron al sacerdote, a Aarón en hebreo, si se llama, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Misraim, de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Imagínense ustedes si es tan importante las madrugadas para orar, que aquí habla de que el pueblo se levantó de madrugada para ofrecer incienso y holocaustos al Dios de Israel. Y cuando nosotros oramos cada mañana, cada madrugada, ¿a qué nos levantamos? A ofrecer ¿qué? Nuestros holocaustos, nuestra ofrenda ante el Señor. Pero aquí hay algo muy importante, donde vemos que el pueblo construye el becerro de oro en confusión a que Moisés se había desaparecido porque no había descendido, llevaba 40 días y 40 noches con el Señor y el pueblo ya pensó que él no iba a volver a descender más, se estaban desesperando.
Así pasa con muchas personas que comienzan bien con el Señor y cuando ven que Dios no le concede el milagro, cuando ven que Dios se tarda, ¿qué hacen? Se desesperan y voltean su rostro nuevamente al mundo y nuevamente a la idolatría. Pero aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta y es que el pueblo que se supone que ya conocía al Señor, porque es un pueblo que viene ¿desde dónde? Desde Egipto. De ver qué cosa, que el Señor lo libró de 10 plagas, que lo sacó con manos fuertes y brazos extendidos de la tierra de Egipto, que permitió que todos los primogénitos de Egipto fueran muertos para que lo pudieran dejar ir. Pero no obstante lo sacan de Egipto, ¿qué más pasa? El mar se abre para que el pueblo cruce en seco. Y uno se pregunta, ¿pero ¿y acaso no era esto señal suficiente para el pueblo entender que no le servían a un hombre ni a un ídolo, sino al Señor? Pero aquí hay algo muy importante que pasó con Israel. Y es que Israel venía ¿de dónde? De Egipto. ¿Y nosotros de dónde salimos cuando el Señor nos llama? De Egipto. Acostumbrado a hacer ¿qué cosa? Lo que hacía Egipto. ¿Y qué fue lo que Israel vio que hacía Egipto? Que tenían ídolos, que tenían estatuas, que dedicaban sus alimentos a los ídolos, que no honraban al Dios de Israel, que no le temían para lo más mínimo. Y por ende, el pueblo que todavía tenía en su mente la vida pasada, Egipto, la idolatría, lo que hacían allá, a la menor oportunidad que no ven la mano de Dios haciendo esos grandes milagros, que dicen, no, necesitamos una estatua. Y por eso es tan importante que cuando lo que viene nuevo a la presencia del Señor sean bien limpiados. Dice la palabra del Señor, y yo siento al Espíritu Santo de Dios diciéndole esto, ungiéndome, wow, desde la cabeza hasta los pies. Cuando venimos al Señor, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo seguir yendo a la discoteca, que yo no puedo seguir embriagándome, que yo no puedo seguir usando droga, que yo no puedo seguir fornicando, adulterando. ¿Por qué? Porque se supone que ya el Señor está en mí, que su Espíritu está en mí, que yo soy una nueva criatura y que todo lo viejo tiene que quedar ¿a dónde? En el pasado, atrás. Mientras nosotros arrastramos la vida que teníamos en Egipto y en Babilonia, ¿qué va a pasar con nosotros? Que nos vamos a seguir contaminando. Dice en el verso 7, aquí, entonces Adonai le dijo a Moshe, Éxodo 32, verso 7, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron. Ay, señores, pero esto es terrible. Miren esto. Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Pero yo me imagino el corazón del Señor con eso. Mis amados, y eso acontece cuando mucha gente viene a los caminos del Señor nuevecito, que vuelven atrás y vuelven y permiten ser sonsacados por los viejos amigos que lo invitaron al cumpleaños, que lo invitaron a la despedida de soltero, de soltera, que lo invitaron al baby shower. Y no, pero un traguito no es nada, pero eso no es nada, pero Jesús bebió vino. Eso es lo primero que le dicen a las personas que quieren apartarse de las cosas del mundo. Pero ¿por qué que tú no te tomes el alcohol? Porque Jesús bebió vino. Pero la ignorancia de la persona no entiende que Jesús no se embriagó de vino. Y que Yeshua, hizo un milagro en la fiesta de Canaán. Porque en la fiesta se tomaban vino, pero no es un vino que embriaga. Lo dice la palabra del Señor bien claro, que las borracheras son para los necios, lo dice el proverbio. El hecho de que Yeshua haya hecho el milagro en la boda de Canaán, donde se tomó el vino, no significa que Yeshua se lo haya tomado, número uno,
Y número 2, lo dice bien claro la palabra, no embriaguéis. Sí es cierto que en Israel toman vino en Shabbat, pero no es un vino que se toma para emborracharse ni para embriagarse. Es una copa de vino que se la toma el comensal, el que dirige el ceder de Shabbat, para presentar el Shabbat, y luego de su misma copa le da a su esposa y le da el resto, y cuando viene a ver no se ha tomado ni 2 gotas. No es para seguir emborrachándose o embriagándose. Entonces, muchas veces nosotros queremos venir al Señor y exigirle al Señor que nos permita nuestro deleite del pasado. Mira, Señor, yo te voy a recibir, tú eres mi Dios, yo te amo, pero yo necesito que tú me permitas todo lo que yo hacía antes. Que tú sabes, Señor, que yo no puedo soltar esa relación que yo tenía, porque si yo le digo a esa persona que ya yo no voy a estar en fornicación, entonces me va a dejar. Señor, porque tú sabes que no puedo dejar el alcohol así. Señor, pero tú sabes que no puedo dejar la murmuración así, porque el chisme es bueno. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que abandonar si realmente queremos agradar al Señor. Hay muchas cosas que Él no la va a pedir. ¿A cuántos de nosotros que estamos aquí no nos ha pedido el Señor, deja eso? Y deja aquello. Y déjalo. No te enfoques en eso, suéltalo, déjalo en mis manos. O mira, ya no me gusta que tú uses esto, déjalo. Te quiero limpiar de esto. Hay personas que me han dado testimonio que cuando vienen a los pies del Señor, el Señor le ha dicho que dejen de usar joyas, por ejemplo. Es un trato personal de Dios con cada persona. Pero esa persona un día me dijo, lo que pasa es que yo era fanática con la joya. Yo me ponía anillos en los 4 dedos, en los pies, me ponía pulseras en los pies, en la mano, arete en toda la oreja, donde quiera que se ponga, 7 collares, donde quiera que se podía colgar un collar, yo me lo colgaba. Esa persona era obsesiva con la joya. ¿Y qué fue lo que Dios le pidió cuando vino a su presencia? Que abandonara lo que tenía atado a esa persona. Lo que esa persona la tenía atada, muchas veces lo que el Señor nos va a pedir que abandonemos. Alguno es la pornografía, alguno es otra cosa, alguno es el chisme, alguno es que roban, alguno es que tienen el alcoholismo, otros que tienen que son, por ejemplo, idólatras, que se airan, que se enojan con facilidad. El Señor nos va a ir haciendo vaso de honra para su gloria. Y cuando Él nos va limpiando, de lo que Él nos limpia no te va a hacer falta. De lo que Él nos sana, tú mismo te vas a sorprender y vas a decir, Dios mío, y es cierto que el Señor me limpió de todo eso. Que por años yo quise dejarlo por mí mismo y no pude. Pero hace falta un sí al Señor. Sí, Señor, yo quiero. Sí, Señor, yo quiero agradarte. Sí, Señor, yo quiero obedecerte. Vemos en el verso 8. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Adonai a Moshe en el verso 9, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dura cerviz significa de duro corazón. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moshe oró en presencia de Adonai, su Dios, y dijo, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Aquí vemos que Moshe se humilla ante Dios pidiendo misericordia al Señor por el pueblo y alegando en favor del pueblo diciéndole, Señor, no los destruya.
para que después no digan tus enemigos, para que después no digan lo de Egipto, que tú destruiste a tu pueblo, que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el camino. Moshe tenía esa característica de un hombre que se humillaba en favor del pueblo, un hombre que intercedía todo el tiempo en favor del pueblo. Como somos muchos de nosotros que intercedemos todo el tiempo por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestro barrio, parándonos a la brecha para que el Señor no nos destruya, sino que tenga misericordia. Alabamos al nombre del Todopoderoso. Vemos en el verso 22 de ahí mismo del capítulo 32, y respondió Aarón: no se enoje mi Señor, tú conoces que el pueblo es inclinado al mal. Y todo este capítulo el Señor nos muestra su misericordia para con el pueblo que volvió su rostro a la idolatría. Dice el verso 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí habla de la oración intercesora que hizo Moshe en favor del pueblo, donde le pedía al Señor que lo borrara del libro de la vida, que cayera sobre Moisés el pecado del pueblo. Y el verso 32 dice: y Adonai respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Qué hablábamos ahorita al inicio? Aquí dice bien claro que en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Muchas veces creemos que no hemos muerto, que la persona no muere cuando cae en el pecado, cuando quebrante el día del Señor, pero aquí bien claro vuelve y nos dice: en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Verso 34, el Señor, el día del castigo, va a abrir los libros y va a mirar nuestras obras. Y dice el verso 35, y Adonai hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Adonai hirió al pueblo por haber vuelto a la idolatría, por haber vuelto el rostro a lo que a Dios no le agrada. Por eso el Señor hirió al pueblo y por eso Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Vemos en el verso 27, y él les dijo: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Por qué fue necesario hacer esto? Para el Señor cortar a aquellos que se habían inclinado ante el becerro de oro, que habían adorado. A veces hay personas que se preguntan: ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué esta crisis de salud? ¿Por qué esta crisis de esto, de lo otro? Y le digo una cosa: las consecuencias del pecado son gravísimas. Las consecuencias que se viven después de pecar en contra del Señor son gravísimas. Y muchas veces el Señor decimos: Padre, pero ya te pedí perdón. El Señor siempre te va a perdonar. El Señor te va a amar y te va a perdonar. Pero ¿qué pasa? Que las consecuencias nos va a tocar vivirlas. Lamentablemente, mis hermanos, yo quisiera poderle decir otra cosa, pero es así. El capítulo 33 del libro de Éxodo nos habla de la presencia prometida. Recuerden que estamos haciendo un resumen. Nos habla de la presencia prometida. Y dice el verso 1, Adonai dijo a Moshe: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo
al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dice el verso 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Adonai hablaba a Moshe. Verso 11 dice, y hablaba Adonai a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vemos aquí en el verso 1, 2 y 3 que el Señor le dice a Moisés que le va a entregar la tierra prometida. Y le promete que su presencia irá con Moisés, pero que no subirá el pueblo no se acerque a Dios, porque el pueblo es de dura cerviz, para que el pueblo no fuera consumido por la presencia del Señor. ¿Por qué el Señor le dice esto a Moisés? Porque el Señor es 3 veces, ¿qué cosa? Santo. Kadosh, 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 Él es santo, santo, santo. Y si el pueblo lleno de pecado se acercaba a la santidad de Dios, no era que Dios lo iba a matar, era que la misma santidad del Señor iba a contrarrestar el pecado y iban a caer fulminantemente muertos, porque no iban a resistir la santidad del Señor. Y la santidad del Señor no resiste el pecado. Por eso muchas veces hay personas que dicen, wow, pero yo quisiera ser como esa persona tan llena del Espíritu Santo, que Dios le habla, que Dios lo levanta, que Dios esto, que Dios, yo veo tanta cosa, que Dios le muestre, que hace milagros. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo está en esa persona. Pero hay personas que escuchan la voz del Señor y el Señor lo bendice, el Señor le hace un milagro, pero no necesariamente la presencia está de manera continua en esa persona. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y aún al impío que diga, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué el Señor va a hacer? Que lo va a escuchar. Y hay personas que han recibido milagros porque otro ora. Hay personas que han sido sanados cuando alguien de fe intercede por ellos. ¿Acaso no lo vemos en el Nuevo Testamento? Cuando dice que los amigos del que estaba paralítico lo subieron en la camilla y lo bajaron por el techo y el Señor lo sanó por la fe de ¿quiénes? De sus amigos. El Señor va a hacer muchísimos milagros en gente hasta impía. ¿Para qué? Para que vean que Dios existe, para que vean la misericordia del Señor, para que vean que Dios es real y a lo mejor por causa de ese milagro la persona venga al Señor y se arrepienta. Vemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que Yeshua no a todos le concedía la salvación. ¿A cuántos no sanó el Señor de lepra y cuántos volvieron a darle gracias? El mismo Yeshua le dijo, oh, pero fue a 10 fueron 10 los que fueron sanados y solamente tú has vuelto a dar gracias. ¿Cuántos volvieron? Uno solo. Y 10 fueron los que fueron sanados. Eso es lo mismo que vemos hoy en día. Mucha gente busca a Dios por los panes y los peces. ¿Acaso no lo dijo Yeshua también? Cuando alimentó a los 5,000. Que después querían que Yeshua fuera su rey. Y Yeshua dijo bien claro, no me buscan a mí, andan detrás de ¿qué? De los panes y los peces. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos acercamos al Señor, porque el Señor nadie lo engaña. Hay personas que empiezan a congregarse y usted ve que vienen por un milagro de sanidad y ese milagro se tarda 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 1 año. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones, discierne los pensamientos y sabe si esa persona anda detrás del milagro o detrás de Yeshua. Y acontece también lo contrario, que hay personas que andan detrás de Yeshua, que lo aman con todo su corazón, que se apasionan por su palabra y por su reino. ¿Y qué el Señor hace? Empieza a darle milagros que ni siquiera ellos piden.
porque el Señor ve que realmente lo están buscando porque le aman a Él. Entonces es muy importante que miremos toda esta parte. Cuando dice en el capítulo 33 que la presencia del Señor prometida irá con Moshe, pero le dijo con el pueblo que no se acerque, porque entonces mi presencia que es santa lo puede consumir. Y dice en el verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, como dice una oración. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Ese debe ser el anhelo de nosotros. Si la presencia del Señor no va conmigo, si no va a entrar a un lugar donde yo quiero ir, la presencia del Señor, no entro. Si me invitan a una fiesta, yo sé que el Espíritu Santo se va a quedar afuera, porque ahí lo que va a haber es de todo, menos la presencia del Señor. Yo no voy a entrar. Y mire, hermano, que literalmente se lo digo. Si usted que tiene al Espíritu Santo entró a un lugar que el Espíritu Santo no quería que usted entrara, cuente y diga que usted entró solo. Que el Espíritu Santo allí no se va a mover, porque Él es santo. Porque Él no va a permitir que su templo sea manchado y Él quedarse dentro de las impurezas. Mis amados, esto es muy serio. Y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos encontraremos pastores, evangelistas, profetas, conforme a la concupiscencia de la persona. Ah, no, porque a mí me gusta hacerme los tatuajes. Yo me voy a congregar en una iglesia que permitan que yo me haga los tatuajes. Pero la Biblia prohíbe hacerse tatuajes, tatuar su cuerpo. Entonces yo voy en favor de mi concupiscencia. No porque Dios quiera. Ah, no, porque yo soy de esta cosa. Me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Y yo voy a ir a una iglesia donde me permitan estar con un hombre en lugar de una mujer, que fue lo que Dios hizo. Y van a buscar una iglesia que se le permita entrar, y ya hay iglesias de homosexuales que se le permite entrar con su esposo y su esposa. Y hay iglesias que se permiten nudismo, que se desnuden por completo y no pasa nada. Pero esa no es una iglesia de Dios, eso no son los fundamentos bíblicos. Eso es una iglesia diabólica y satánica, que el Señor los reprenda. Entonces, en estos últimos tiempos vamos a encontrar personas que a los que queremos llevar la verdadera doctrina, la sana enseñanza del Señor, nos van a tildar de locos y de anticuados. Porque creemos en el matrimonio, creemos que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y que esa es la familia, mamá, papá y niños. No hombre con hombre y niños, mujeres con mujer y niños. Porque esa es una abominación al Señor. Y toda clase de abominación al Señor será gravemente castigada. Sigue diciendo la palabra del Señor. En el verso 16, le sigue pidiendo Moisés, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Adonai dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y les respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más,
no podrás ver mi rostro, porque no verá mi rostro hombre alguno y vivirá. Y dijo aún Adonai, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi manto hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. ¿Qué nos habla aquí la palabra del Señor? Que Moshe pudo ver la presencia del Señor, pero no pudo ver su rostro. Porque ningún hombre vivirá si ve el rostro del Señor. Aleluya. Por eso es imposible, y esta es una lectura que la Iglesia Católica no conoce, cuando hacen el rostro de Yeshua en un cuadro y ponen el rostro de la Virgen en el otro y el del niñito. El niñito es un demonio. Y es importante que lo sepamos eso. Y le va a dar duro a toda la gente católica que pueda llegar a escuchar este audio, pero yo no puedo agradar a hombres sino a Dios. El niño que ponen en la Iglesia Católica para que lo besen es un demonio, y detrás de ese demonio me lo ha mostrado el Señor varias veces. Hay una persona que estaba atada con un espíritu de locura, y el Señor me dijo, esa persona hizo pacto con el divino niño. Le dedicó su nombre, hizo pacto de protección con el divino niño, y ese espíritu maligno no se aparta de esa persona. Esa persona tiene que romper ese pacto que hizo. Porque el divino niño es una potestad de las tinieblas que representa al mismo enemigo. ¿Por qué? Porque Yeshua no es un niño. Yeshua nació una sola vez, creció, murió, resucitó, está a la diestra del Padre y no va a volver a ser un niñito. Y toda clase de idolatría es condenada por la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versos 1, 2 y 3. Nosotros no podemos estar besando a un niñito que nunca vimos cómo era el niño. Mis hermanos, eso es terrible. No podemos tener una virgen prendiéndole vela y haciéndole un rosario cuando no es la virgen que está sentada a la diestra del Señor, del Padre. Y eso es pura lógica, eso se pasa, eso no está en la Biblia. No vamos a encontrar una Ave María nunca en la Biblia. A menos que por blasfemia escriban una Biblia, como ahora hay Biblias que son de homosexuales, que no sé si le habrán escrito que está permitido, que Dios diría hombre con hombre y mujer con mujer. Es una blasfemia. Y dice el libro de Apocalipsis de Daniel que todo el que le añada la palabra del Señor, toda la plaga de este libro le caerán encima. Entonces, a menos que quieran quebrantar este mandato del Señor y añadir que la Virgen está ahí y que la Ave María está ahí, gloria al Señor. Se me acabó el micrófono, si me prestan otro. Aquí está bien. Un momentito los que me están escuchando, que se fue aquí la batería del micrófono. Gloria al Santo de Israel, estamos de vuelta. Esto es en vivo y todo en vivo acontece. Gloria al Señor que estamos en vivo, porque miles de iglesias no pueden congregarse y el Señor nos ha dado ese privilegio todavía de podernos congregar. Les estaba diciendo a mis hermanos que es muy cuesta arriba adorar algo que no está en la Biblia que se debe adorar, que está prohibido. Y ponen a la gente a hacer cosas que Dios condena. Por eso el Señor dice, pueblo mío, salí de Babilonia para que no reciba su plaga. Sal de allí. Y muchos me han preguntado lo siguiente: ¿qué va a pasar con mi familiar que está dentro de la Iglesia Católica y que no quiere entender lo que es la verdadera palabra del Señor? Siga orando, siga clamando, siga ayunando, sígale presentando al Señor su familia en propósito, que Dios le va a abrir los ojos. El Señor, el día que menos te espere, si usted se mantiene firme usted y ellos ven que usted está firme, el día que menos te espere, ellos van a dar un giro
Y van a decir, pero ¿verdad? ¿Y qué yo hago haciendo esto si no está en la Biblia? Yo voy a buscar la verdad del Señor y por amor a las almas, Dios lo va a traer. El Señor va a hacer su milagro en el nombre de Yeshua. Así que con fe así lo creemos. Y vemos aquí que Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, no me mueva. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como fundamento. Y ya para cerrar lo que es la parte de Éxodo, el capítulo 34 nos habla del pacto renovado. Recuerdan que hace unos minutos les hablé de que una señal de pacto entre Dios y la Keilah, la iglesia, la congregación, ¿cuál fue? El Shabbat, ¿lo recuerdan? Pues ahora vemos nuevamente que dentro del pacto renovado, ¿qué nos habla el Señor? Las fiestas bíblicas. Nos dice en Éxodo capítulo 34, aleluya, que hay un verso tan hermoso que yo no lo puedo volar. Yo no puedo volar estos versos porque es demasiado hermoso esto. Vamos a leer capítulo 34, verso 31, para llevarlo a lo siguiente. Dice, Adonai dijo a Moshe, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas la palabra que estaban en las tablas primeras que quebrantaste. Recuerden que Moshe se airó porque el pueblo estaba adorando el becerro y él rompió las primeras tablas que el Señor hizo. Dice en el verso 4, Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Adonai y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Vemos en el verso 6, y pasando Adonai por delante, recuerden que le estoy haciendo un resumen, y pasando Adonai por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, si no nosotros no estuviéramos aquí de pie, y que de ningún modo tendrá por inocente al... Esto pone a cualquiera a temblar. El Señor dice primeramente, yo soy misericordioso, yo perdono el pecado, pero yo no voy a tener por inocente ¿a quién? Al malvado. ¿Qué dice aquí? El malvado va a pagar lo que haya hecho en contra del Señor. Sigue diciendo que visita la iniquidad de los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. Y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Este es un verso que pone a uno a temblar. Porque siempre le he hablado un poquito a algunas personas a través del directo. Y les he dicho que muchas veces hay mucha gente que está bajo maldición generacional y no lo saben. Hay mucha gente que está bajo maldición generacional de enfermedad o de miseria o de escasez o de que trabajan la vida entera como un burro. Y perdónenme la frase, pero cuando decimos como un burro es una gente que trabaja, que se esfuerza, que hace de todo, que no le pesa trabajar. Y uno trabaja como si no fuera un burro y uno no ve la bendición. Y recibimos muchas veces la bendición por la mano derecha y se nos va por la izquierda. Y no muy bien recibimos el sueldo, muchas veces, digo recibimos para que abarcar a todo el mundo. A veces uno recibe el sueldo por la mano derecha y ya hay 10 manos esperando el sueldito. ¿Por qué? Porque hay maldiciones que están acarreando en tu vida, pecados que cometieron los padres, los bisabuelos, los tatarabuelos, que todavía esa persona está acarreando. Y muchos se preguntarán, ¿y cómo yo rompo con esa maldición? Para los nuevos que me están escuchando, bueno, llegando a los pies del Señor, sometiéndose a su mandato, no bailando un pie en el mundo y un pie allí, obedeciendo al Señor, y el Señor se va a encargar de que esas maldiciones sean quebrantadas en tu vida. Hasta que un familiar se levanta dentro de ese linaje a romper esas maldiciones, ahí es donde el Señor empieza a glorificarse.
Que por causa de la idolatría mi familia no ha podido progresar como tiene que progresar, pero yo hoy me levanto como hijo del Señor, conociendo la verdad, comienzo a guardar los mandamientos y a través de tu obediencia, esos familiares tuyos pueden ser libertados también a través de tu obediencia. A través de tu clamor, a través de la sangre del Cordero, que por tu humillarte al Señor, el Señor también va a tener misericordia de ellos. En el nombre de Yeshua. Y por eso es tan importante que entendamos la verdad de la palabra, porque muchas veces perecemos porque no conocemos lo que dice la palabra del Señor. Romper y quebrantar, yo rompo, yo renuncio, yo quebranto toda maldición generacional en mi vida, en mi casa, en mi familia, todo pecado de idolatría que haya acontecido en mis padres, en mis antepasados, yo rompo con todo pecado de idolatría en el nombre poderoso de Yeshua. Hay personas que todos los linajes se mueren de cáncer, que todos los linajes se mueren miserables, que todos los linajes se mueren con dolor en el corazón, que le dio un infarto, que no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque están arrastrando una maldición generacional que la persona que llega a los pies del Señor tiene que romper con eso. Inmediatamente esa persona rompe con esa maldición, es libre esa persona y también su familia va a ser libertada por la obediencia a esa persona, porque esa persona va hablándole, mira, le habla a sus hermanos, le habla a su familia de cómo también ser liberado de esa maldición. El verso 9 nos dice, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y le contestó el Señor, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Sigue diciendo el Señor en el verso 11, donde le hace advertencia al pueblo de Israel de no caer en la idolatría de Canaán. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí. Bendito eres, Padre. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al ferveseo, al jebeo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Muchas veces nosotros venimos a los pies del Señor y decimos, no, yo voy a continuar con toda la gente que yo tenía en mi pasado, pero aquí el Señor nos dice bien claro, mira, te voy a introducir, así mismo te voy a introducir, el Señor nos limpia, no de hierba, de una vez, te voy a introducir a la tierra prometida. Le dijo el Señor a Israel, le dijo a Moshe, pero cuídate de no hacer alianza con ellos. Hay gente que le van a decir a ustedes, pero después que tú estás buscando del Señor, como que ya tú no sales con nosotros, los amigos, pero que ya, aquí hay mucha gente riendo, significa que eso le está pasando, o le ha pasado. Y los amigos empiezan a decirte, pero ven acá, pero ya tú no compartes con nosotros, ya tú no vas a beber con nosotros, ya tú no juegas con nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Que yo estoy buscando del Señor. Pero eso no te quita de venir a beberte un traguito con nosotros y jugar y esto y lo otro. Pero dice bien claro, el verso 12 del capítulo 34, guárdate de no hacer alianza con la gente cananea que te van a hacer desviar de mi presencia. Te van a inducir al pecado. Dice el verso 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Y qué nos dice el verso 13? Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso.
Dios celoso es. El Señor es celoso con sus hijos. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a ¿qué cosa? A fornicar con sus dioses y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Vemos en el verso 16 que el Señor le dice al pueblo de Israel: tampoco tome hijas ni hijos de los cananeos para que el pueblo mío no fornique con ellos. Porque ¿qué iba a pasar? Que si un israelita se unía a una cananea y la cananea iba a adorar a su dios pagano, ¿qué iba a hacer el judío? ¿Qué iba a hacer el israelita? Iba a terminar adorando al ídolo de la cananea. ¿Por qué? Porque se iba a enamorar de ella. Y para complacerla a ella iba a terminar adorando. Por eso el Señor nos dice: ya que tú eres mi hijo y ya que tú estás en mi presencia, no puedes unirte a yugo desigual. Tienes que unirte con alguien que me ame, con alguien que me busque, con alguien que te ayude a crecer más, con alguien que te ayude a buscar de Dios, con alguien que en lugar de decirte hoy no vayas a la congregación, te diga: mi amor, vámonos para la congregación. Mi amor, vamos a guardar el Shabbat. Acuérdate que hoy tenemos que estudiar la palabra del Señor. Por eso el Señor le dijo: no te busque. Y se lo digo a los jóvenes que están aquí: mucho cuidado con desesperarse. Porque si te guardas para el Señor te va a dar tu recompensa a su tiempo. Y te va a conceder una persona que, lejos de alejarte del Señor, te ayude a acercarte un poco más. En el nombre de Yeshua. Y para concluir con este verso, aquí lo vamos a dejar, nos habla de las fiestas anuales. Y nos habla de la fiesta que justamente vamos a celebrar ahora. Y le invito a todos los hermanos que me están escuchando aquí a través del audio, que lean este capítulo 34 completo, principalmente desde el verso 18 hasta el 35. Vamos a leer aquí un poquitito nada más para que ellos también puedan escuchar, porque sé que ya ustedes se saben esta parte. Aquí vemos en el verso 18, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. El mes de Abib es el primer mes del año. Y todo esto lo vamos a estar desarrollando bien para que los nuevos que están con nosotros sepan cómo celebrar la fiesta de Pesaj. No importa el país donde ellos estén, que también la puedan celebrar. Dice el verso 19, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Dice el verso 21, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. ¿A qué hace referencia este verso? ¿Quién lo recuerda? Al día de reposo. Dentro de las fiestas anuales el Señor incluye el día de reposo. Dice el verso 22, aquí nos habla de la fiesta de Bikurim y la fiesta de Shavuot. También celebrarán la fiesta de la semana, la fiesta de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, de Hat Matzot, la fiesta de Pesaj. 3 veces en el año se presentará todo varón cuyo delante de Adonai el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé su territorio, tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Adonai tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerá cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua, de Pesaj en hebreo.
Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim, y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. En este capítulo nos habla bien claro de que no debemos comer la carne junto con la leche. Ya es algo que hemos hablado aquí anteriormente, pero para los que nos están escuchando, tienen que conocer esta regla bíblica. Y es un mandato del Señor donde nos ordena que no podemos cocer el cabrito en la leche de la madre. Cuando nos vamos a estudiar profundamente, este mandato del Señor nos hace referencia a que no podemos mezclar la leche con el pollo. Les voy a decir pollo para que todos me entiendan en todos los idiomas. En todas las naciones hay pollo, así que es la carne más común. No podemos comer el pollo, una lasaña de carne de res, por ejemplo, con queso al mismo tiempo. No podemos hacer esa mezcla. Y quiero que al final pues hagan las preguntas que tengan que hacer con relación a esto. Y a los hermanos que me están escuchando en el audio, es un tema que también lo vamos a desarrollar y lo vamos a dejar aquí publicado para que ustedes tengan más detalle con relación a esto. Porque hoy ya, ¿verdad?, tenemos un tiempo largo aquí en el directo, y para no agrandarle demasiado, quiero dejarles aquí que ustedes sepan que este tema lo vamos a ampliar, el no comer carne con la leche ni con el queso juntamente, que hay otras maneras, hay otro tipo de salsas que son vegetales, que se pueden usar para lasaña, por ejemplo, que se pueden usar para hacer escabeche de pollo, que no necesariamente es con la leche que se tiene que comer o que se tiene que hacer. Y vamos también a desarrollar lo que son las fiestas, cada fiesta, por ejemplo la fiesta de Pesaj, de Pascua, que la vamos a celebrar ahora en el mes de marzo, pues le vamos a enseñar a todos los hermanos que están con nosotros en otros países también cómo pueden celebrar esta fiesta en el lugar donde se encuentran. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Porque ya tenemos un amplio tiempo desarrollando la palabra. Quiero dejarle a los que me están escuchando que puedan escuchar, puedan leer Primera de Reyes capítulo 18 y también Malaquías capítulo 1, verso 10 y verso 2 al 7. Esta parte de Malaquías yo hubiese querido leerla, mis amados, pero de verdad que está un poquito ya tarde. Para los que están aquí, quiero dejársela de tarea. Lucas capítulo 1, verso 1 al 25. Malaquías es muy importante porque nos habla de que Dios no acepta cualquier ofrenda. Malaquías capítulo 1. Quiero felicitar a todos los hermanos que están trayendo su cuaderno al servicio. Gloria al Santo de Israel. Es muy importante que siempre anotemos todas las cosas. Dice Malaquías capítulo 1, verso 10, si ustedes cerraran mis puertas y no encendieran fuego sin propósito en mi altar, no me complazco en ustedes, dijo Adonai de los ejércitos, y no aceptaré ninguna ofrenda de ustedes, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, se honra mi nombre entre las naciones, y en todas partes se ofrecen incienso y oblación pura a mi nombre. Porque mi nombre es honrado entre las naciones, dijo Adonai de los ejércitos. Pero ustedes lo profanaron cuando dicen, la mesa de Adonai está contaminada y la carne, el alimento, puede tratarse con desprecio. Ustedes dicen, ay, qué molestia. Y si lo degradan, dijo Adonai de los ejércitos, y así lo degradan, dijo Adonai de los ejércitos, y traen la robada, la coja y la enferma, y las ofrecen así como oblación. ¿Creen que les aceptaré eso? Dijo Adonai, una maldición sobre el engañador que tiene un macho sin tacha en su rebaño, pero para sus votos sacrifican un animal defectuoso para Adonai. Porque yo soy un gran rey, dijo Adonai de los ejércitos, y mi nombre es reverenciado entre las naciones.
Y yo me imagino que muchos aquí me estarán preguntando en el directo qué significa todo esto. ¿Sí, Mercedes? Este es Malaquías, capítulo 1, Primera de Reyes 18. Este que acabo de leer es Malaquías, capítulo 1, verso 10 y verso 2 y 7. Pero miren, mis amados, le quise leer este pedacito porque no puedo cerrar sin decirle esto. ¿Qué nos dice aquí en Malaquías? Que el Señor dice, pero tú tienes un macho en tu tierra que no tiene defecto. ¿Y por qué tú me traes el cojo y el manco y el que tiene defecto? ¿Y por qué para dedicarle a Adonai una ofrenda tú traes lo peor y no lo mejor? ¿Qué no quiere decir esto? Cuidémonos de cuando traigamos nuestra ofrenda al Señor, de darle al Señor lo peor. Cuidémonos a eso que hace referencia aquí. Tengamos cuidado porque Adonai dice, y aquí es que dice la lectura que yo les hablaba esta mañana, si ustedes cerrarán mis puertas, donde el Señor dice, ¿quién cerrará mi puerta de balde? ¿Quién limpiará mi casa de balde? ¿Quién me dará ofrenda que me agrade? Porque aborrezco que me engañen, dice aquí el engañador, el que trae una ovejita con defecto, coja o ciega o manco, lo que sea, pensando que con eso me está agradando. Recuerden que en ese tiempo no se diezmaba y se ofrendaba como lo hacemos hoy en día. Y hay personas que piensan que no, yo diezmo, yo no sé por qué me va mal. Hay personas que piensan que Dios está obligado a recibir su ofrenda. Y el Señor sabe con qué corazón la traemos, porque si traemos una ofrenda quejándonos de que, ay Dios mío, yo no iba a traer esto, porque yo tengo más necesidad que el pastor, yo tengo más necesidad que la iglesia, yo no voy a traer esto. Y si usted llega al alfolí, el alfolí es el lugar donde uno deposita las ofrendas, quejándose, ¿usted cree que Dios va a recibir eso? Señor no lo va a recibir. Porque tú le estás dando con la mano, pero te estás quejando con el corazón. Y el Señor esa ofrenda no la recibe. Y a veces nos pasa a nosotros como nuevos creyentes, que miramos todo lo que hay en la congregación. Ah, pero hay sillas de corcha, ah, pero hay aire. ¿Yo cómo le voy a dar mi 10 pesitos cuando aquí hay más de lo que yo tengo? Dios no va a recibir eso. Porque dice la palabra del Señor que la viuda dio todo lo que tenía, pero lo dio de corazón. Y dice el mismo Yeshua que el rico que llevó una ofrenda, pero la llevó con altanería, diciendo, mira, yo llevo mi diezmo. Dice la palabra del Señor que Yeshua dijo, ese rico dio de lo que le sobraba, pero el pobre dio todo, la mujer pobre dio todo lo que tenía. Y como dio lo que tenía y lo dio de corazón, sin importar lo que fuera, esa es la ofrenda que yo he recibido. Debemos tener mucho cuidado de no darle al Señor cualquier cosa para después reclamársela. Señor, pero yo te ofrendé 500 pesos y tú no me has dado 1000 para atrás, entonces. Señor, pero yo te di tal cosa y tú no me has dado esto. Yo no he visto que me lo han devuelto porque dice Malaquías que tú me darás en abundancia. Yo se lo digo porque lo he escuchado muchísimas veces, principalmente nuevo creyente, y yo cometí el error de hacerlo cuando era nueva creyente. Yo le llevé un día 500 pesos al Señor y de verdad, yo estaba esperando 1000 pesos al día siguiente. Aunque usted se ría, yo estaba esperando que el Señor me lo iba a devolver doble al día siguiente, porque el Malaquías decía que si yo diezmaba y ofrendaba, el Señor me iba a dar en abundancia. Pero el Señor, que sabía mi corazón mezquino en ese tiempo, no me devolvió nada, ni me dio nada, porque es imposible que yo le dé para que Él me lo devuelva. Yo tengo que darle porque es su palabra, no para que me lo devuelvan. Entonces vamos a detenerlo hasta aquí. Me da un segundo aquí los hermanos. Vamos a detenerlo hasta aquí para cerrar con los hermanos que están con nosotros en el directo, porque ellos no pueden escuchar
la pregunta que hacemos aquí porque no les llega ese sonido. Así que lo vamos a parar hasta aquí, nos vamos a despedir de nuestros amados hermanos. Nos vamos a conectar en unos minutitos, les vamos a hablar a ustedes directamente para despedir el Abdalá, el día de Shabbat también con ustedes. Así que le amamos de todo nuestro corazón, mis amados hermosos. Así que vamos a enviarle un saludo a los hermanos que están aquí con nosotros, a los que se fueron ahorita y a los que se conectaron aquí con nosotros. Les amamos y le enviamos muchas bendiciones de parte de todos los que aquí están. Les hablamos en un ratito para el Abdalá. Que el Señor me los bendiga, los guarde y esperamos al Señor que el estudio de la porción bíblica de esta semana haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y si Dios nos ayuda, con la ayuda del Todopoderoso, y estamos vivos y Yeshua no nos ha llevado todavía, vamos a hacer todo lo posible de en el próximo Shabbat también hacer la despedida con ustedes. La despedida del Shabbat, el Shabbat, el Abdalá, perdón, para que ustedes también puedan gozarse, porque aquí nosotros sí que gozamos en ese término de Shabbat para gloria y honra del Todopoderoso. Un abrazo, los vemos en un ratito, ahí les amamos a cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua.